A todos, un gusto tenerlos nuevamente hoy acá, nuevamente en nuestro ciclo de extensión, particularmente en nuestro ciclo de egresados o de titulados de arquitectura de la Universidad Santa María. Un agrado contar con todos. Bueno, esta es nuestra última charla de este ciclo, que partimos el año pasado de forma presencial y ahora estamos cerrando de manera online, así que les agradezco a todos que puedan participar. Creo que es una súper buena modalidad. Esta es la segunda charla que vamos a hacer de esta manera y la primera fue realmente muy exitosa, así que deseamos lo mismo para este día. Hoy día vamos a contar con la presentación de Tomás Leuenstein, que les voy a contar un poco de él antes de iniciar. Tomás se titula como arquitecto en la Universidad Técnica Federico Santa María en el año 2004. Entre los años 2005 y 2009 se desempeña como jefe de proyectos de reforma de oficinas y vivienda para inmobiliaria Nave Tierra y como profesor adjunto del taller de introducción a la arquitectura en la Universidad Mayor y como arquitecto proyectista de una constructora. Entre los años 2010 y 2015 es socio de LRS Arquitectos, oficina donde gestionó y desarrolló principalmente proyectos de vivienda y oficinas, así como asesoría técnica para proyectos del Serviu, vivienda nueva y mejoramiento. En paralelo, crea y es socio de Croma 3, empresa a cargo de la habilitación de espacios comerciales, y PESAT, Núcleo LTDA, prestador de servicios de asistencia técnica para el Serviu. A partir del año 2015 y hasta la fecha, se desempeña como arquitecto independiente, desarrollando diversas gestiones y operaciones inmobiliarias, proyectos de interiorismo, pero principalmente en el diseño de proyectos de vivienda unifamiliar, siendo publicado en diferentes medios de impresos y digitales nacionales e internacionales, como las revistas Masdeco y AD México, y el calendario de arquitectura alemán Archipendium. Bueno, no hay que presentar más, los dejo con ustedes a Tomás. Muchas gracias, Tomás, por estar acá. De nada. Voy entonces a compartir mi pantalla, ¿no? Así es, aquí. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, se está viendo perfecto. Perfecto, ok. Bueno, quisiera partir saludando a todas y todos los estudiantes, profesores, amigos y a todos quienes se encuentran conectados. Para mí es una alegría muy grande poder volver a la universidad a compartir con ustedes parte del trabajo que he desarrollado durante estos 16 años de ejercicio profesional, tiempo en que he tenido la oportunidad de trabajar en diversas áreas de la arquitectura, en diferentes escalas y programas, tales como el diseño de edificios industriales y de oficinas, jardines infantiles, habilitación de espacios comerciales y retail, diseño de mobiliario, interiorismo y diseño de objetos, entre otros. Sin embargo, ha sido la arquitectura de la vivienda la que me ha acompañado desde el inicio y la que me ha permitido plantear y construir una perspectiva en torno a una narrativa arquitectónica y específicamente en torno al espacio doméstico, entendido como el campo de fuerzas entre espacios, objetos, habitantes, posiciones y distancias capaces de convertir a la vivienda en un lugar sentido, cargado de experiencias afectivas, que encuentra su orden adaptándose en el tiempo a las situaciones cotidianas, espontáneas e inesperadas que van dando forma a lo que podemos entender por hogar. En particular, entonces, en esta presentación les quiero compartir una selección de proyectos de vivienda que he desarrollado principalmente en los últimos 5 años y que en el fondo están separados. Primero un grupo de proyectos que intervienen sobre una edificación existente, luego obras que tienen que ver con una obra nueva, digamos. El primer proyecto se llama Reforma Granada, fue desarrollado en el año 2015-2016 y corresponde a la remodelación y ampliación de una vivienda de 140 metros cuadrados ubicada en la comuna de Ñuñoa, en una zona residencial de esta comuna, en un terreno en el fondo bastante alargado con un gran jardín en la parte posterior. Y como ven ustedes aquí en las plantas, esta es la planta del primer piso. La vivienda era una vivienda que funcionaba bastante bien con sus áreas sociales, más un dormitorio en la zona del primer piso, y en el segundo piso los dormitorios más una pequeña oficina.
Entonces el encargo era en el fondo construir una ampliación que casi duplicaba en el fondo la superficie de la casa. Por otro lado estaban los requerimientos del cliente de no transformar en el fondo la vivienda original, que ésta no perdiera en el fondo calidad lumínica y que les permitiera a ellos seguir habitándola mientras que se desarrollaba el proyecto, la construcción del proyecto, y por otro lado no perder superficie de jardín y espacio exterior. A eso le cruzábamos en el fondo la restricción que generaba en el fondo la norma urbanística en este lugar, que pueden ver en la elevación trasera en el lado izquierdo, donde la rasante la verdad que afectaba bastante este terreno y imposibilitaba la ampliación en un tercer nivel, porque se cerraba demasiado. Entonces, bueno, el programa de esta ampliación consideraba una ampliación de la cocina y del espacio de servicios, una nueva suite principal con baño privado y un programa nuevo que no contenía en la casa, que era una oficina y una sala de televisión y de cine. En ese sentido, el emplazamiento en el fondo un poco de estas zonas en el proyecto, primero consideraba en el fondo la ubicación de la ampliación y la cocina y de los servicios contiguos a la cocina y construyendo en el fondo un adosamiento del 40% completo hacia el lado sur. Por otro lado aparecía el dormitorio principal adosado o anexado como un departamento casi independiente al funcionamiento que ya tenía la planta del segundo piso. Y estaba este programa Sala de Cine y Oficina que tenía quizás un carácter distinto, quizás con otra calidad de iluminación, con otro nivel de privacidad, que evaluamos primero la posibilidad de ubicar, en el fondo, para evitar la posibilidad de perder jardín en la parte posterior del predio como un pabellón independiente, pero carecía de temas de conectividad, sobre todo en las áreas, en las épocas de invierno. Y es ahí donde se me ocurre la posibilidad, en el fondo, de soterrar este elemento, como pueden ver en el jardín, ahí aparece en el fondo la delimitación de ese perímetro de este volumen, que correspondía a una superficie bastante grande, eran 70 metros cuadrados aproximadamente, y aquí aparece en el corte cómo ese volumen queda ubicado en el fondo en la elevación y en qué nivel en el fondo del terreno. La idea en el fondo era conectar este volumen a través de una nueva circulación que se planteaba como la única intervención nueva sobre la planta en el fondo del existente de la vivienda. Y bueno, finalmente estas son las plantas del proyecto. Lo que pueden ver en rojo son las únicas intervenciones de demolición que se hicieron en la vivienda. Entonces, al intervenir en el fondo con un nuevo umbral, se logró, bueno, y al acristalar también la escalera que conecta con el piso subterráneo, se genera una transparencia y un atravesar el terreno desde el minuto en que uno ingresa a la vivienda, generando una tensión visual bastante interesante que trae en el fondo ese jardín al interior de la vivienda de manera bastante constante durante el día, y que permite generar esta tensión con este nuevo espacio ubicado en el subsuelo, en el fondo del patio. Por otro lado, en el fondo se unió un rasgo de una puerta con una ventana para poder ampliar la cocina contigua a la cocina existente y agregar un mesón, un comedor de diario en el fondo que se anexaba a un mueble existente, al mueble existente de la cocina que ya tenía la casa. Por otro lado, el borde sur se construye completamente como adosamiento, agregando un baño en el fondo para el dormitorio que existía en este primer piso, para poder en el fondo independizarlo y convertirlo en un dormitorio de visitas. Se agregó un pequeño baño de visitas también y se construyó en el fondo una zona de bodegas y logia. También en el primer piso se desarrolló, se instaló un quincho contiguo a la cocina y a una terraza que ya existía, entonces se construyó este perímetro de espacio intermedio que permite en el fondo controlar en el fondo una transición entre el interior y el exterior, que en parte es techado en el fondo por la ampliación del segundo piso que se ubica, digamos, sobre esta superficie, que en parte por el muro central es el único apoyo en el fondo que tiene, por lo tanto realmente queda casi que flotando en el fondo sobre este espacio y sobre el jardín. Y en el segundo piso lo único es que se intervino fue abrir un rasgo, un antepecho de un rasgo de ventana para poder conectar con este nuevo departamento independiente de los dueños de casa con su gran habitación y un baño en el fondo privado,
Entonces esta oficina se transformó en el walk-in closet finalmente del dormitorio, por el cual en el fondo se produce el acceso a ese espacio. Entonces en estos cortes transversales y longitudinales se puede ver en el fondo cuáles son las secuencias espaciales y los espacios en el fondo que se generan. En el subterráneo acá se puede ver, por ejemplo, cómo se da la relación entre oh, perdón, se me olvidó. Bueno, acá comentar respecto de la planta del subterráneo, que en el fondo esta escalera baja al subterráneo y conecta con un espacio de oficina, y al final un espacio que es esta sala de cine, que quedan en el fondo separados pero al mismo tiempo conectados a través de un patio inglés que permite ventilar e iluminar naturalmente en el fondo esos recintos. Ahora sí, entonces aquí abajo aparece en el fondo estos tres espacios, pero al mismo tiempo se muestra la circulación que conecta este espacio subterráneo con el resto de la casa de manera transversal y longitudinal. Esto es una idea de secuencia constructiva, aparece en el fondo ya la modelación un poco más del proyecto, cómo aparece el subterráneo, la estructura soportante de esa ampliación y la tabiquería finalmente, y esto corresponde al trazado de ese subterráneo en el patio previo a los trabajos que se iban a comenzar a realizar. Finalmente este es el proyecto, esta es la vista trasera, en el fondo la casa cambia completamente su imagen en la fachada que da hacia la calle respecto de la de atrás, también por una petición del cliente, pero también eso se podía lograr porque había una perspectiva que favorecía en el fondo esconder completamente lo que ocurría atrás y darle de nuevo una nueva imagen para la vivienda hacia el jardín. Es posible ver entonces cómo se asoma en el fondo el interior soterrado en el fondo hacia el patio, y cómo se asoma también en el momento donde se produce un abalconamiento sobre ese espacio y particularmente sobre el patio inglés, que aparece también en esta imagen, y ve cómo en el fondo permite la habitabilidad finalmente de ese espacio, porque ventila e ilumina ese espacio soterrado. Entonces estas dos imágenes muestran un poco el inicio de esta nueva circulación y el término. En el inicio, justo de esta imagen está al abrir la puerta, que permite atravesar completamente el espacio y llegar con la vista hasta el jardín, y en el otro lado donde termina esta circulación, que es justamente en esta sala de televisión. Estos son los espacios intermedios de la noche, esta en el fondo continuidad en las terrazas que permite una transición más gradual, digamos, entre el patio y el interior de la vivienda, y también cómo de noche se asoma y aparece en el fondo, espacio subterráneo en el jardín y en el exterior de la vivienda. Otras imágenes que muestran un poco también en la zona del quincho. Y una imagen final que me interesa bastante porque muestra en el fondo cómo este volumen finalmente queda apoyado en un solo pilar y en una viga de 8 metros de largo, metálica, que es la única que en el fondo que toma la carga que este volumen ejerce sobre el proyecto. Y se puede ver también en el fondo el nivel de transparencia que tiene el interior, sobre todo lo que pasa en la cocina y la relación continua que se da con el quincho. El segundo proyecto también es una intervención sobre una edificación existente, es un proyecto que actualmente estoy desarrollando, y se inició como la remodelación de un pequeño departamento de 80 metros cuadrados en la comuna de Ñuñoa, en la esquina de las calles Campo Amor, con un pasaje interior del mismo nombre. Era un edificio bien interesante porque tenía una escala con el pasaje muy, muy adecuada. Era un edificio solamente de 2 pisos con 4 departamentos. Y esta era la planta del departamento. Era un departamento de 4 dormitorios, 2 principales y 2 pequeños dormitorios. La verdad, un espacio social bastante restringido que solamente recibía la luz por la tarde. El cliente en el fondo me pidió básicamente ampliar este espacio social, conservar solamente los 2 dormitorios, perdón, y integrar la cocina, darle una amplitud mayor al espacio social del departamento, una transformación bastante simple. En rojo aparece lo que se demolió, y finalmente la planta final del departamento que incorporaba en el fondo a la cocina en este espacio social, y también con la demolición de estos tabiques se permitía el acceso de la luz de la mañana a través de estas ventanas que antes eran solamente recibidas por los 2 dormitorios. Entonces,
La verdad que el espacio, bueno, este proyecto está actualmente en construcción. Esta es una imagen del departamento en sus inicios, donde aparecían todavía estos tabiques, y esta es la imagen del espacio ya una vez en el fondo eliminado eso y armado esta continuidad, donde se puede ver cómo por una parte se amplía el espacio y también cómo se ilumina mucho mejor. Bueno, durante el desarrollo del proyecto, el propietario y el propietario vecino del segundo departamento, del otro departamento del segundo piso, se unieron en el fondo y me pidieron ampliar estos departamentos hacia la azotea del edificio de 2 pisos, considerando que el edificio tenía tan solo 4 departamentos, era relativamente simple poder ponerse de acuerdo entre estos 4 propietarios, pensando en que también ellos ya estaban haciendo uso de este espacio común en el primer piso, me refiero a los del departamentos de abajo. Entonces, ahí Tomás, les Tomás, yo creo que correspondía, tenían la opción de vas a poder tener que acceder a cortar la cubierta. tu cámara. Entonces, en ese sentido, ok, Eso, ahí, mejor. Sí, sí. ahí para que se escuche mejor. Estaba empezando a cortar. Gracias. Entonces, bueno, aparecía esta ubicación de esta escalera que tenía que en el fondo conectar con esta azotea, y había que encontrar un lugar que permitiera ubicarla en el fondo en ambos departamentos, uno con una remodelación y una amplitud distinta al que en el fondo no se había remodelado. Entonces me parecía pertinente también ubicarla como aparece en la planta, en esta ubicación también respondiendo a la simetría que tenía el edificio existente, que es de los años 40. Entonces la escalera se ubica contiguo a los muros de la circulación pública del edificio, y en la azotea en el fondo se generan 2 espacios que no tienen ninguna particularidad en sí, más allá de ser espacios transparentes y muy flexibles, pero en días como los que estamos pasando se constituyen en una reserva programática bastante necesaria para poder realizar otro tipo de actividades que probablemente en el departamento no estaban contempladas. Entonces, el emplazamiento de estos 2 volúmenes también tiene que ver con una reinterpretación de la circulación en la azotea a modo de un vacío que se genera entre estos 2 volúmenes, que permitía distanciarlos por un lado, y al mismo tiempo reforzar esta idea de simetría que tenía ya la fachada en el primer piso. Por otro lado, el edificio original contaba con un alero perimetral que armaba un remate a esta edificación, que es reinterpretado en el fondo en la azotea con un nuevo elemento a modo de una pica metálica que más o menos tenía un poco el tamaño y la filigrana de los elementos estilísticos que de otra época, digamos. Sin embargo, al aplicar este criterio de la simetría, había una esquina en el fondo del proyecto que lamentablemente quedaba fuera de la rasante, hacia el norte. Entonces era apropiado en el fondo aplicar un estudio de sombras que permitiera demostrar que ese elemento, que era muy menor, no afectaba en el fondo en la cantidad de sol que iba a recibir cada uno de los vecinos. Por lo tanto, es el ejercicio que para muchos arquitectos es bastante tedioso de hacer, porque en el fondo hay que hacer un trabajo de geometría descriptiva bastante extenso y preciso, pero que finalmente me permitieron demostrar que este elemento no afectaba en el fondo la cantidad de sol a los vecinos. Por lo tanto fue un elemento que se quedó en el proyecto y le dio fuerza a esta imagen de simetría que quería yo rescatar. Esta axonométrica muestra en el fondo un poco el proceso constructivo, lo que se eliminó y cómo se fue habilitando los cambios en el edificio. Pero la cubierta existente, que posteriormente con el proyecto se va a eliminar, se van a desarrollar ahí unas perforaciones para poder conectar con la azotea. Eso es lo que significa los cerramientos, finalmente la estructura de cubierta, hasta llegar a la habilitación general de esta azotea, que considera como parte importante la vegetación en el fondo dentro de este mismo proyecto, por varias razones. Ya voy a mostrar algunas imágenes que explican mejor esa relación. Por ahora quería comentar que en particular esta imagen me interesaba bastante en este sentido, cómo esta nueva estructura podía resignificar quizás la llegada del edificio hacia la esquina y darle esta suerte de carácter de cabezal, de nuevo cabezal. Ahí se ve cómo este elemento de nuevo remate en el fondo, que también es perimetral,
en el fondo corona nuevamente el edificio arriba, reinterpretando el alero en el fondo que existía en el edificio y de alguna manera permite conectar estos dos elementos, estos dos volúmenes y no entenderlos como elementos por separado. Esta es la relación del edificio con el pasaje. El edificio, o sea, estos volúmenes se retranquean respecto del pasaje justamente para no invadir la privacidad de las casas que se encuentran al frente. Y aquí es donde creo que se muestra mejor la importancia que tiene esta capa vegetal, que de alguna manera ayuda en la transición en el fondo que se da entre lo nuevo y lo existente, ablanda en el fondo esa transición. Finalmente, esto es una vista del proyecto, donde también se contrapone un poco los tiempos, las épocas en que fue hecho cada proyecto, cada parte del proyecto. Finalmente, el peso y la masa del elemento, la edificación de los años 40 y la transparencia y la esbeltez de un elemento más contemporáneo encima. Por otro lado, era importante solucionar ante esta transparencia un tema que tenía que resolverse muy importante para los propietarios, era el tema de la privacidad de estos espacios, considerando que estaban en el fondo perimetralmente rodeados de edificios de una altura importante, en donde ante eso era necesario solucionar el tema de la privacidad, por lo cual propusimos una segunda piel que corresponden en unas cortinas tensadas de piso a cielo sunscreen, tanto interiores como exteriores, que permiten en el fondo controlar tanto la privacidad como el asoleamiento de las fachadas, principalmente norte y poniente, pero por un tema de privacidad también fueron ubicadas en el sur. Esto es más o menos el espacio interior que se da en distintas situaciones, pensando en que estas cortinas también podían dar una compresión y extensión de la sensación de este espacio finalmente, y cómo al final lo que ocurre en este espacio finalmente se traslada a la imagen del proyecto y termina en el fondo hablando de el proyecto, de lo que está pasando en el interior, en el uso que va teniendo. Esta es una imagen del completo del edificio, en el fondo ya cerrado perimetralmente. Y este es el primer proyecto, que es una vivienda nueva. Es un proyecto, bueno, su nombre lo dice, está ubicado en la localidad de Los Molles, una vivienda, una segunda vivienda, que está ubicada precisamente donde está ese puntito amarillo, en el norte de la comuna de Los Molles, de la localidad de Los Molles, en un condominio privado, en un terreno que la verdad no reunía las características como típicas de un terreno que mira al mar, o sea, que está en la costa, porque de partida no miraba de frente al mar. Era muy restringida la posibilidad de mirar al mar, tenía que ser a través de un segundo piso, y había que inventársela bastante para poder lograr esta vista, que era, obviamente, requerida también por los clientes, en el fondo, de este proyecto. Pero finalmente, lo positivo del lugar era que, por el contrario, habría tres horizontes, el del mar de una manera más complicada, pero regalaba una vista muy rica hacia la bahía de Los Molles y también hacia el interior, hacia la cordillera de la costa. Entonces, la vivienda se plantea en el fondo enmarcar y encuadrar, o sea, como encuadrar estos paisajes, tanto desde el interior a través de las ventanas que están ahí mostradas, qué ventanas de la casa miran a cuáles horizontes, pero también con el exterior, en el fondo incorporando ciertos encuadres para el paisaje, en el fondo, que se daba desde algunas perspectivas del terreno. Esto corresponde al emplazamiento de la vivienda en el terreno. La vivienda es de solamente 120 metros cuadrados, está ubicada en un terreno de 5.000 metros, y bueno, el emplazamiento de la vivienda corresponde a un volumen de un piso y a un volumen de 2 pisos, orientados principalmente hacia las vistas que indiqué anteriormente. Y el otro gesto importante del emplazamiento es un muro, una pequeña pirca que se construye entre la casa y la pendiente para poder generar un espacio horizontal, ya que la pendiente era muy brusca en el terreno. Entonces la casa en el fondo genera un borde que se pone en relación como con lo distante, con las vistas en el fondo, pero que no es habitable directamente contiguo en relación al terreno.
y un borde interior que ocurre entre la casa y esta contención que permite generar este espacio horizontal controlado de patio para los niños, de juego, etc. Esta es la planta del primer piso, en donde aparece el volumen de un piso que corresponde a la zona de invitados. Es un dormitorio bastante medido, una dimensión bastante pequeña, pero que cumple con los requisitos suficientes para poder, en el fondo, pernoctar, que es la idea finalmente en estas segundas viviendas, que al final todo ocurre en un espacio social, digamos. Entonces, en este volumen de un piso se emplaza, como decía, el dormitorio de visitas, más una pequeña terraza, orientado todo esto a la cordillera de la costa. Luego aparece esta galería vidriada que permite la entrada hacia un espacio común, continuo, que corresponde al del living y la cocina, el cual en el fondo diferencia sus funciones principalmente por la ubicación de algunos desniveles que van separando los usos entre los distintos espacios, más allá de todos compartir una espacialidad, una misma espacialidad. Es aquí donde se incorporaron algunos mobiliarios en obra, aprovechando ese desnivel, esos desniveles que se incorporaron. Y la otra particularidad de este espacio, además de ser completamente continuo, no tener puertas en el fondo entre sí, es que entre los distintos espacios, que acá se produce una relación con el exterior que a mí me gusta mucho y que funciona muy bien finalmente. Esta casa es para una amiga mía, entonces he logrado volver y realmente poner a prueba lo que pensé. Entonces, la idea era que en el fondo estos ventanales pudieran abrirse completamente, cosa de que este gran mueble en obra, que es parte en el interior de la cocina, en el exterior, genera una parrilla y hacia afuera y de forma techada genera un gran asiento, es al mismo tiempo la fundación de ese elemento, la fundación estructural que permite sostener el resto de la casa, pero al mismo tiempo permite en algún momento que esto se una y que esto se transforme en el fondo en el gran quincho de la vivienda, que comparte actividades tanto en el interior como en el exterior. En el segundo piso se ubican los dormitorios. Son solo 2 dormitorios en el fondo los que se necesitaban para la familia dueña de la casa. Comparten un solo baño y ambos dormitorios están cada uno orientados en las vistas principales o las más codiciada desde esa altura en el fondo. Y es aquí donde aparece la única ventana hacia el océano, que es la que tiene en el fondo el dormitorio principal hacia el horizonte del mar. Sobre el volumen de un piso se ubicó una terraza panorámica donde se ubicó un hot tub con vista en el fondo a todos estos horizontes. Este es un esquema que un poco permite ver cómo se da esa espacialidad en el interior, la escalera, cómo aparece y los diferentes encuadres de vista que se van generando desde el interior hacia la bahía. Y es aquí, estas son imágenes ya de la vivienda en el paisaje, como aparece en el paisaje. Esta es la diferencia un poco entre los dos bordes, el borde que es como de asomo y que tiene que ver con lo más lejano, y el borde que se habita en el fondo interior contraterreno, que corresponde al patio de juego. Esta es la vista que hay desde la pendiente hacia arriba, donde se puede ver cómo la casa finalmente va generando distintos como ojos para poder ir capturando estos distintos encuadres. Esta es una relación de una doble altura exterior entre el dormitorio principal y la terraza, esta quincho que les comentaba recién. Y aquí donde aparece también este mobiliario en obra, que es parte de la fundación del edificio y que a través de su cara exterior se transforma en un asiento que permite abrir posibilidades de uso para este espacio cubierto, ya sea como un comedor, o como un estar, o como una zona de juego. Estas son imágenes del interior de la vivienda. Es aquí donde se muestran también los desniveles que se producen entre los distintos espacios, los mobiliarios en obra que se trabajaron y que terminaron siendo, según la propia experiencia de los dueños, un súper juego infantil también para su hijo que estaba recién creciendo, que jugaba en este circuito en el fondo de desniveles y continuidades que se daban en el living principalmente. Se agregó un jardín interior por petición directa del dueño, que es biólogo, y ahí se ve en el fondo cómo aparece la escalera, que es el elemento que aparece fuertemente en este espacio, y que por un lado parece ser un elemento bastante macizo, pero que finalmente cuando uno en escorzo uno lo logra ver en un edificio, una escalera que no tiene contrapeldaños y que permite traspasar el espacio nuevamente, que es algo que ya un poco traía con la vivienda de la Casa de Granada, que son estas continuidades visuales dentro del espacio que
en el fondo buscar esas transparencias para que el espacio como que siga su curso, digamos. Y esta característica de la escalera le quitaba bastante peso también a este elemento. Estas son vistas desde el interior de la vivienda, o sea, propiamente tal, desde el comedor hacia el exterior y desde esta terraza hacia el interior. Y algunos encuadres de la vista desde la habitación de visita, pero también desde el exterior, en donde acá me parecía importante mostrar cómo la casa también se retranqueaba justamente para poder abrir un poco más, abrir aún más los encuadres de horizonte. Y esta finalmente es una vista de la vivienda de noche, cómo en el fondo se produce esa interacción de las líneas rectas con el paisaje, de alguna manera, cómo enmarca esa profundidad y ese paisaje tan potente donde está ubicada. El tercer proyecto, cuarto proyecto corresponde a una casa en Pucón, una vivienda que iba a ser segunda vivienda, pero en un futuro iba a ser primera vivienda, y los dueños son los mismos dueños de la Casa Granada, que es la que presenté primero. Es una vivienda de 300 metros cuadrados, que está ubicada en un terreno de 5.000 metros, en un condominio privado, en el camino que une las ciudades de Pucón y Villarrica, aproximadamente a 1 kilómetro de la costa, del lago, digamos, del borde del lago, más bien, no de la costa, del borde del lago. Y en particular, bueno, esto es una foto más cercana del terreno. El terreno tenía tenía dos particularidades principales. La primera era la cantidad importante en el fondo de especies arbóreas que estaban ubicadas de manera aleatoria en el terreno, en distintas partes. La pendiente era la parte más alta aquí, bajando en ese sentido, y en la parte del remate había un gran bosque de castaños. Estas son algunas imágenes del terreno. Por un lado estaba la presencia de estos grandes especies, árboles muy añosos. Había un roble, este roble tiene 32 metros de altura y 30 metros de diámetro, o sea, son árboles realmente impresionantes. Y lo otro que me llamaba la atención era esta carpeta verde que en el fondo venía bajando desde el cerro y que continuaba bajando después de pasar el terreno. Entonces pensaba yo en una manera de cómo la casa podía seguir permitiendo esa lectura del paisaje, de esta continuidad en el fondo que venía ocurriendo desde mucho antes de la casa y que debía, según yo, seguir ocurriendo a pesar de que la casa estuviera en ese lugar. Por otro lado, aparecían las restricciones que el cliente nuevamente había puesto, que eran que esta casa tenía que tener vista al lago. Entonces, era un terreno que, claro, estaba ubicado a casi 1 kilómetro de distancia, y desde el cual la ubicación de estos árboles armaban algunos encuadres de vista, pero bastante sutiles y muy pequeños hacia el lago, como el que se puede ver en este cuadrado que está aquí. Ese pequeño triangulito que está ahí era lo único del lago que se veía. Entonces claramente no satisfacía las necesidades que él tenía. Por lo tanto, probamos que si uno levantaba la casa, que también dialogaba con esta idea de dejar pasar el terreno por debajo, uno también capturaba estas vistas con mejor, en el fondo, en otra dimensión. Entonces, a través de un esquema me interesa mostrar un poco, en este caso, cuáles fueron las restricciones del condominio, que estipulaba una restricción de uso que tenía que estar en el fondo dentro de como un offset, digamos, a 6 metros del perímetro, y por otro lado estaba la restricción del cliente, que era de que la casa debía en el fondo ocurrir en estos lugares donde se tenía la vista al lago, que puntualmente en el terreno tenían que ver con estas dos orientaciones. Y así entonces que partimos planteando a priori en el fondo 2 volúmenes en estos lugares, probando las vistas, qué sé yo, y resultaba que apoyado en el suelo, en el fondo directamente, este volumen ya cumplía en el fondo con una vista apropiada. Sin embargo, el que se posicionaba en este lugar, entre medio de este árbol de un pino, que era un castaño, no tenía la vista requerida en un primer nivel. Por lo tanto, era necesario en el fondo elevarlo para capturar esa vista, acción que de alguna manera también generaba una espacialidad cubierta en el piso inferior, que podría servir en el fondo más adelante para poder dar lugar a algunas actividades exteriores o de espacios intermedios.
Y es ahí donde en el fondo ya cuando se posicionan estos dos volúmenes se consigue la vista, en el fondo la casa se manifiesta como la construcción de esa distancia entre esos dos volúmenes y de la vinculación que ocurre en este elemento que se anexa en el fondo para poder vincular tanto los dos volúmenes como poder vincular la casa al terreno. Y ahí donde aparece un apoyo finalmente para este volumen en el primer piso, una conexión con el jardín, otra conexión con el jardín, y aparecen las circulaciones que finalmente permiten conectar estos dos volúmenes. Una vez que ya se tenía resuelto ese tema, aparecía el emplazamiento, o sea, la adaptación finalmente al clima, las pendientes de los techos, algunos retranqueos para poder manejar el tema de la iluminación y la exposición al sol de mejor manera. Y aparecía también la necesidad de darle forma a este interior semicubierto en el fondo que quedaba debajo, y para eso definitivamente se incorpora un muro de contención pequeño, una pilca de 1 metro de altura que permitía darle la habitabilidad requerida en términos de altura principalmente a ese espacio. Y por otro lado también se define cuál es el acceso, que vendría siendo a través de este volumen principalmente, aprovechando esa conexión que tiene con el primer piso en este lugar, que es donde finalmente se va a producir el acceso a la vivienda. Estas son las principales circulaciones o relaciones que el proyecto genera con el exterior, siendo el primer piso completamente traspasable, desde donde el cual se conecta con una circulación que te lleva hacia los dormitorios, hacia el puente o nuevamente hacia el patio, hacia el jardín, y una circulación que traspasa también en ese sentido, en el sentido longitudinal, el segundo piso. Esta es la distribución del programa, donde lo rojo corresponde a los dormitorios, lo verde azulado a los espacios sociales, que corresponden al living comedor, acá una sala de estar, estos son los dormitorios principales, los baños y servicios, que en el primer piso se vuelven un programa bastante importante para poder dar soporte a las actividades exteriores que se dan en este espacio intermedio. Y este es finalmente el emplazamiento de la vivienda. En el lugar, la vivienda, como pueden ver, se ubica entre medio de los árboles, como había comentado, y finalmente el gesto en el paisaje es la ubicación de estos dos volúmenes que quieren capturar esa vista, y cómo en el fondo quedan conectados por un puente que los une, pero al mismo tiempo permite la separación y desvinculación cuando, por ejemplo, se necesita calefaccionar un área de la casa y no la otra, o cuando va menos gente a la casa, solamente en el fondo como que se activa o se enciende una parte de la casa. Esa separación también tiene bastantes cosas positivas desde ese punto de vista. Esto corresponde a la planta del primer piso de la casa, o piso de acceso, o nivel de acceso, y es el nivel en el fondo donde se ingresa a la casa, donde aparece ese muro de contención que de alguna manera corta la pendiente y permite en el fondo la habilitación de este espacio horizontal, en donde en el fondo desde donde uno accede por esta calle interior se estaciona, cubierto por el volumen del segundo piso, y aquí donde aparece este espacio que se estira y se anuncia hacia afuera para venir a buscarte de alguna forma y llevarte hacia la zona trasera, que es donde se produce en el fondo la gran terraza techada y el quincho. En el fondo, este pie de hormigón, esta pata de hormigón, este elemento contiene todos los servicios necesarios para poder, para que este espacio exterior funcione. Ahí aparece en el fondo el respaldo para la ubicación de la parrilla, un baño de servicio en la leñera, y también ocurre en este lugar el gran acceso a la casa, que ocurre en una planta superior, que es esta, en el fondo, que ahí se puede ver cómo esta planta finalmente está determinada completamente por el emplazamiento de los árboles. Es aquí entonces donde uno accede finalmente y tiene en este volumen el volumen social, donde ocurren cocina, comedor en un solo nivel y completamente en el fondo entrelazada. Un nivel más abajo, separado por un pequeño desnivel, el living y la terraza, que también ocurren en una sola altura. En el otro extremo aparece un área más privada de este volumen, donde se encuentra el dormitorio de visitas y el baño de visitas. En el otro extremo, que era el otro volumen que querían que marque el emplazamiento, se ubicaron los dormitorios, principalmente dos dormitorios alargados que son espejo uno del otro, donde se ubican 8 camas que también formaron parte del diseño en el fondo del proyecto. Un baño que sirve a esos dormitorios y a la situación más familiar o más privada de la casa, y un dormitorio principal que ocurre en el fondo con un walk-in closet en la parte trasera,
Y aquí estaba la idea de que finalmente se realizó así, era de desnudar un poco el baño y solamente mantener privada la zona del WC y que todo el tocador y todo el resto del baño en el fondo queda expuesto hacia la habitación. Toda esta área de dormitorio está rematada hacia la vista con un gran bow window que permite también ocupar ese espacio para poder leer, tomar el sol, etcétera, con esa vista hacia el lago, en lo distante. Y aparece este elemento puente que finalmente tiene un desvío en el fondo en esta zona para poder pasar por la sala de estar y luego acceder hacia el pasillo de los dormitorios. Un desvío también hacia el patio en la mitad de su recorrido, que baja en el fondo hacia el jardín, y un desvío hacia un tercer piso, en el fondo, que es la continuidad de esta escalera que nos lleva hacia una terraza que yo voy a mostrar, y también genera en el otro extremo un segundo acceso o atajo para poder rápidamente acceder al jardín desde los dormitorios. Entonces esta escalera finalmente remata en una terraza que se encuentra en la cubierta, que es una terraza estival, que solamente por la ubicación geográfica es solamente posible usar en los meses de verano. Y esta finalmente es una elevación que a mí me gusta mucho porque muestra justamente, habla de eso, habla esta es la elevación hacia la calle, que también es bastante cerrada hacia la calle. Habla justamente de cómo el proyecto se levanta para poder dejar pasar el terreno bajo él. Y esta es una elevación desde el patio, digamos, donde se muestran las dos principales áreas de vista de la casa hacia el lago, que son esta terraza y espacio social desde el interior y los dormitorios en este otro sector. La casa, entonces, como comenté, está compuesto por 3 volúmenes principales: el espacio social, un puente y el volumen de los dormitorios. Esto es un poco el detalle de lo que ocurre en el del espacio social, digamos, que es un volumen longitudinal que va ganando altura en la medida que se va abriendo hacia la vista, y cortes en el fondo, en el interior de ese espacio, que corresponden en la parte más achatada al dormitorio principal, o sea, al dormitorio de visita, luego el espacio de la cocina, y finalmente el espacio del living. Este volumen va ganando desniveles, o sea, va teniendo desniveles en la medida que se van apareciendo las distintas actividades, también para ir separando los usos de este espacio en el interior. Y aquí aparece cómo queda conectado con este pie de hormigón, elemento pesado que sostiene en parte también este volumen, que también está sostenido por una serie de pilares de estructura de pilares metálicos. Este es un corte en ambos sentidos de lo que ocurre en el puente. Se puede ver cómo el núcleo central vertical de circulación se integra al puente y continuamente te va, en el fondo, entregando y dejando en los distintos niveles de la vivienda. Y este es un corte en el otro sentido. Acá se puede ver cómo también se produce el segundo acceso hacia el área de los dormitorios desde el jardín. Y este es un corte del volumen de los dormitorios, un corte longitudinal en este caso, y 3 cortes transversales que muestran los distintos momentos de este volumen, en particular aquí el área del dormitorio principal con el espacio de walk-in closet detrás de la cama. Este es un corte que ocurre en los 2 baños, que cuentan con un pasillo central que permite ventilar e iluminar ambos baños. Y esto es un corte que ocurre en la relación donde se produce la continuidad entre el puente y la sala de estar, y donde aparece la terraza apoyada sobre unas vigas invertidas que van ubicadas sobre el espacio de la sala de estar, que se transforman en el apoyo de este elemento en la cubierta. Esto es un video, de alguna manera, que muestra finalmente el proyecto hacia la calle en este caso. Ahí aparece el espacio del estacionamiento y del acceso a la vivienda, que ocurre en este segundo piso. Es una fachada que se cierra bastante hacia la calle y que va buscando en el fondo volver a encontrarse con el terreno para poder habilitar un acceso hacia él. Y va entregando estos distintos apoyos o distintos puntos de vinculación con el terreno. Esta es otra vista que es lateral, donde se muestra justamente este segundo acceso y la ubicación de esa terraza en la cubierta. Esta es una vista desde el patio, donde se muestra el elemento bow window. También aparece aquí esta escalera que se desvía del puente para poder generar un acceso hacia el patio. Lo interesante es que la casa, en esta extensión que construye entre estos 2 puntos con vista,
regala un nuevo horizonte también en relación a la copa de los árboles y a una manera distinta, a una altura que probablemente desde el terreno no podríamos tener. Que quizá era lo más llamativo para estas personas era justamente el lugar, entonces esta posibilidad de estar en un interior calentito, pudiendo tener distintas vistas y estando en distintas partes del proyecto parecía bastante interesante para ellos también. Esta es una elevación un poco de lo que pasa en el otro lado, que es un área más transparente, ahí se ve lo que ocurre en el espacio del quincho, esto es el volumen social, el puente, la sala de estar y el área de los dormitorios. Esto corresponde al espacio del quincho. Finalmente toda la casa abraza de alguna manera este castaño que se transforma en el elemento central del patio de la vivienda. Y esto ya muestra lo que ocurre en el volumen social en su interior, en donde el emplazamiento también utiliza los árboles como un elemento también escenográfico que entrega una cualidad espacial bastante particular, pero al mismo tiempo permite el control solar de este espacio, y es un espacio que queda, solamente un interior, básicamente con un pequeño desnivel que separa las funciones entre el área de la cocina, comedor y el espacio del living. Este es un shaft vertical que fue utilizado también para ubicar una cocina leña, pero también en este shaft salen los humos en el fondo que vienen desde el quincho que está ubicado en el nivel inferior. Esto corresponde a la espacialidad del puente, y acá de vuelta aparece esta escalera sin contrapeldaño, que es una escalera que de nuevo me permitió en el fondo, en este caso, atravesar longitudinalmente este espacio de puente y poder, al sumar una puerta transparente y puertas transparentes y ventanas sucesivamente detrás de ella, poder atravesar realmente el terreno cuando uno va avanzando dentro de este espacio. Esta ventana corresponde al otro lado de esta escalera, que corresponde al segundo acceso, que era un atajo hacia los dormitorios, donde se regala una vista directamente hacia el terreno. Y aquí es como aparece en el fondo el espacio de la sala de estar. Y esta corresponde a una vista interior del dormitorio principal, donde se muestra esa parte expuesta del baño que forma parte también de ese espacio del dormitorio. Detrás de él se encuentra en el fondo el área de closet y de walk-in closet. Y estas son fotos del proyecto durante su construcción. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de volver a ver el proyecto, a propósito de la pandemia, qué sé yo, pero la verdad que fue un proyecto bien accidentado en su etapa constructiva, lamentablemente para el proyecto, que me gusta mucho, y la verdad es que hubo algunos pormenores ahí que generaron una serie de modificaciones no aprobadas por mí a la larga, por un tema de una estafa que hubo entre medio con una primera constructora que se hizo cargo, etc. Al final el proyecto creo que rescata parte importante de lo que en el fondo se pensó para el lugar, así que por ese lado también estoy muy contento del resultado. Y finalmente quiero mostrar un proyecto que corresponde a un anteproyecto, la verdad, que corresponde a un condominio que se llama Parque Quebrada Nido de Águila, está ubicado en la comuna de Peñalolén, un proyecto que terminamos recién en febrero. Estos proyectos yo los he podido, la verdad, desarrollar en la compañía de otro arquitecto que me ha ayudado mucho con el tema de Revit principalmente, que yo no manejo, la verdad. Entonces me ha servido en el fondo mucho en el tema de las visualizaciones y todo esto que le he podido mostrar. Y estoy muy agradecido de él también, porque me ha permitido en el fondo avanzar principalmente con el tema gráfico y de representaciones. Este proyecto se emplaza en un área muy cercana a lo que todos conocen, a un lugar que todos conocen, o tienen una referencia de donde queda, que es el Templo Bajay. Corresponde a la desembocadura, en el fondo, de la quebrada Nido de Águila en la comuna de Peñalolén. Es un terreno que está ubicado en la precordillera, muy cercano a la avenida Álvaro Casanova, que es casi el límite de Peñalolén en la zona superior. Y la particularidad del terreno, aparte de su forma, es que contaba con esta llegada en el fondo de este bosque endémico de espinos que formaba parte del terreno y que
correspondían aproximadamente a un 30% de su superficie. Y por otro lado, otra de las preexistencias que me llamaba la atención era una infraestructura que se había construido hace poco tiempo atrás, que permitía disminuir la restricción de uso a este espacio, a propósito de la carga de agua que esto podría traer en los meses de invierno, en el fondo. Entonces, estos gaviones permiten reducir de un 40 metros desde el eje de la quebrada la restricción de uso a 10 metros solamente. Estas son imágenes del terreno, la vista hacia la cordillera, el terreno tiene una pendiente de casi un 17%, allá se ve la puntita del templo Bajay. La verdad que es una infraestructura bien dura que cruza el terreno completamente, que termina finalmente dividiendo el terreno en dos frentes, un frente norte y un frente sur. Y esta era una vista muy interesante que se obtenía en el fondo desde la parte superior del terreno, estando dentro de este bosque de espinos que contenía el terreno. Y esto finalmente es la planta de este terreno, y en esta línea segmentada roja aparece en el fondo esta restricción de uso y cómo se disminuye en su ancho a propósito de la aparición de esta infraestructura. Por lo tanto, estos 15.000 metros cuadrados es una superficie de terreno donde no se puede edificar vivienda, sí paseos, infraestructura, equipamiento, pero no espacios en el fondo habitables. Y es este mismo elemento, esta misma restricción la que termina dividiendo el terreno en dos frentes. Por otro lado, aparece un permiso de edificación con que contaba el terreno, que autorizaba la edificación de 9.400 metros cuadrados. Este permiso de edificación había sido realizado el año 2015. Autorizaba entonces 9.400 metros cuadrados y 54 unidades de vivienda. La verdad que gráficamente un poco trasladar ese proyecto al terreno correspondía un poco a esto. Era un proyecto bastante mezquino, en el sentido que básicamente repartía en el fondo estos 35.000 metros cuadrados que quedaban fuera de la restricción en 54 lotes, y no construía ninguna relación con ese borde interior que se generaba al traspasar esta infraestructura y cruzar el terreno. No construía ningún espacio público. Básicamente era una circulación que rodeaba distintos terrenos en el fondo, y que por otro lado tenían, desde mi perspectiva, otra equivocación bastante importante, que era que se duplicaba en el fondo la superficie de pavimentación a propósito de este recorrido perimetral para poder dejar en el corazón las casas, versus la posibilidad de haber generado una sola calle central, por ejemplo, en el paño sur. Entonces, bueno, el proyecto que nosotros planteamos finalmente parte por la premisa de conservar este bosque de espinos, que era completamente eliminado en el caso anterior, y cómo en el fondo aprovechar también y convertir esta infraestructura en un potencial y en un espacio, en el fondo, un espacio público de características, en el fondo, interesantes para la gente que va a vivir ahí. Y eso fue posible partiendo por el desarrollo, para de esa forma poder comprimir la ocupación de suelo y poder dejar sin tocar en el fondo este espacio de bosque. Es así entonces donde partimos ubicando las viviendas, que las ubicamos en el fondo garantizando por otro lado 100 metros cuadrados de jardín para cada una de ellas, que era una de las requerimientos también del cliente. Entonces las viviendas se distancian a 10 metros de los deslindes principalmente, y las que no cupieron en el fondo dentro de esa área fueron emplazadas acá en el centro, no paralelas entre sí, sino giradas para poder direccionar su vista en el sentido nororiente, que fue en el fondo el escogido para todo el conjunto de vivienda. Por otro lado, aparece en el fondo el acceso al terreno, que me había olvidado mencionar, que es a través de la calle Álvaro Casanova, a través de un camino privado interior, que va en el fondo también permitiendo el acceso a estos lotes, y que termina en este punto cruzando en el fondo a modo de puente, y permitiendo de alguna manera irrigar de una manera desde un punto equidistante hacia los extremos hacia los nuevos extremos del
del terreno, y al mismo tiempo se construye en el fondo todo un borde contra este canal, este cauce, que está lleno de espacios de sombra, de estar, de áreas verdes y de senderos deportivos, que incluso se conectan acá en la parte del acceso con unos miradores y una plaza que permiten conectar con esta pequeña franja en la cual no se puede edificar nada, que nosotros dejamos libre con una vegetación endémica del lugar, pensando en un posible sendero recorrido para trote, bicicleta, etc. Sin embargo, este sendero acompaña completamente el borde y se integra nuevamente luego en el bosque propiamente tal, desarrollando algunas paradas, algunos miradores en los puntos notables desde donde se tenía vistas a Santiago, con equipamiento deportivo, juegos infantiles y sombra. Y también como estrategia principal decidimos en el fondo emplazar entre los volúmenes, entre los grupos de casa en el fondo, siempre en esos puntos de inflexión, un espacio público con juegos infantiles que permitieran en el fondo distribuir también esa posibilidad para todas las casas. Y por otro lado establecer dos infraestructuras comunitarias importantes, una ubicada en la parte sur del terreno, en donde se producía un desnivel importante entre esta superficie y la de abajo, es por eso que esta calle acá se curva para buscar en el fondo entrar con el nivel del terreno hacia las viviendas ubicadas en la parte inferior. Y en la parte superior se construyó un espacio exterior comunitario, pero que está más relacionado con la naturaleza, y tiene que ver con la piscina y una serie de quinchos, en el fondo, que forman parte del equipamiento de este condominio. Esta finalmente termina siendo la circulación, que al mismo tiempo debía permitir la aparición de esta calle, que sigue subiendo por el cerro hasta más o menos por aquí, donde está ubicada la casa del dueño del terreno. Finalmente, estas son las distintas capas que conforman el proyecto. Por un lado, las preexistencias, en la topografía, el cauce, el bosque, las calles, el circuito de facilities y de espacio público que conectan la cota superior con la inferior, el trabajo de aterrazamiento justamente sobre la pendiente para poder generar la habitabilidad y lograr ubicar los grupos de viviendas en el fondo que se desarrollan en el lugar. Esto finalmente corresponde a una vista del emplazamiento general del proyecto, donde se puede ver estos puntos notables del proyecto, además de las viviendas que corresponden a esta gran infraestructura comunitaria, que corresponde al gimnasio, clubhouse, una zona de las zonas de plazas en el fondo o de espacio público, el gran acceso que se produce aquí con una serie de miradores que permiten dominar en el fondo la vista hacia Santiago. Ahí aparece el puente también, y así como se van en el fondo, como aparecen estas casas siempre paralelas a sus deslindes, con excepción de este grupo central que tiene, como había comentado, la vista hacia la cordillera. Y estas son algunas imágenes de estos elementos como singulares dentro del proyecto, como edificios independientes separados de la tipología de las casas. Esto corresponde al acceso al proyecto, donde aparece este elemento, este pilar en diagonal, que luego se repite en la arquitectura de las casas. Y aparece también la materialidad, que corresponde a la piedra, que es justamente el material que aparece cuando uno accede al terreno a través de esta pirca, en el fondo, y cómo esta pirca de alguna manera simbólicamente se va trasladando y se va desenrollando en el interior del terreno, también separando las relaciones entre lo público del espacio y lo privado de las casas. Esto corresponde entonces al edificio del Clubhouse, que de alguna manera construye ese desnivel entre la calle superior y el nuevo nivel de las casas que ocurre aquí abajo, regalando en el fondo una vista completamente despejada desde el descender por esta calle central hacia Santiago. Y por otro lado, se puede ver cómo en el fondo la infraestructura existente también se pone en diálogo con el edificio, permitiendo en el fondo el encuentro de la vegetación natural y que ésta llegue en el fondo sin ningún problema hasta el edificio, y cómo la circulación flota por encima de esa vegetación para poder generar esa situación. Aquí se ve ese espacio interior que vemos aquí, pero de noche bajando, y esto corresponde al acceso en el fondo hacia el espacio comunitario del Clubhouse y gimnasio. Esto es una vista interior del Clubhouse con vista a Santiago.
Esto ya corresponde al área exterior que se ubica en la zona superior del terreno y corresponde a la edificación que se pensó para las piscinas, que básicamente es esta piscina y unos parrones que de alguna manera rescatan estos elementos singulares estructurales para poder construir sombra. Uno se ubica contiguo a la piscina y el otro se ubica inmediatamente sobre ella, un poquito más atrás, y da lugar a dos quinchos que son atravesados por la circulación de una ciclovía que sigue subiendo. Estos son los quinchos, y esto corresponde a una plaza, en el fondo, en el último nivel del bosque, que tiene sombra, cuenta con infraestructura deportiva, juegos infantiles y equipamiento deportivo. Y acá hay un video un poquito que me gustó mucho cómo quedó, entonces se lo quiero compartir con ustedes. Y un poco muestra el desarrollo de estos espacios. Ahí se ve cómo se arma en el fondo este sendero que va acompañando este espacio público al cauce y va generando unos pliegues en ese muro perimetral de piedra, nuevamente, igual a la del muro que acompaña cuando uno accede, para generar áreas públicas sombreadas. Estos son los miradores, y ahí es donde aparece el acceso y la portería. Estos son esos miradores que conectan con este sendero recreativo, aparece el puente, y así como te da también la vista en el otro sentido, hacia la cordillera, que es la que en el gran fondo que está detrás de todo este condominio. Ahí aparece nuevamente este sendero recreativo con ciclovías. Y acá se muestra en el fondo la adaptación de la tipología que diseñamos a la pendiente, que finalmente este muro de piedra que viene desde el acceso y que se sigue plegando en el interior del condominio para poder generar esta separación entre el espacio público y el interior, permite la instalación de estos volúmenes finalmente que se posan sobre ese muro, dando lugar a la individualidad de cada una de estas casas. Entonces aparece esa doble lectura de el edificio como continuidad que se da en este primer piso y en este edificio que cruza todas las viviendas, y la individualidad de cada una de ellas mostrada a través de este volumen en el fondo que marca el agrupamiento de dos casas en el fondo. Esto corresponde al puente y cómo se aparece en el fondo esta rotonda que distribuye hacia los distintos sectores del terreno. Y acá aparece la relación de los patios de estas casas con el espacio público, que también era bien interesante. Esta es la vista central, en donde el edificio del Clubhouse está ahí abajo, silencioso, ubicado abajo en el fondo del estacionamiento, justamente para regalar esa continuidad en la vista hacia la ciudad. Esto corresponde al bloque central, que se distancia un poco más de la calle, entonces permite la aparición de este gran espacio verde que planteamos como una vegetación del lugar, prácticamente sin ningún orden, digamos, estético, ni nada. Esto es la zona del quincho y la piscina. Esto es una vista nocturna donde se muestra el remate con este mirador del espacio público y cómo aparece de noche este edificio que por un lado tiene el clubhouse, el gimnasio y una serie de conexiones en el fondo pública y de circulaciones. Y esto corresponde ya, para terminar, porque creo que estoy súper pasado, la tipología, que en el fondo es una tipología de 3 pisos. En el primer piso se encuentran las actividades públicas. Lo interesante de la tipología, más allá de todo, es que ocurre con un desnivel interesante que permite siempre adaptarse al desnivel que tenía el terreno hacia los bordes. Entonces, en el fondo, el terreno siempre bajaba hacia los bordes, y este desnivel en el primer piso permite absorber eso de una manera interesante, creo yo, y al mismo tiempo como finalmente esto tiene un eco en la organización de los espacios hacia los pisos superiores. En el segundo piso se dan los dormitorios. La primera parada, por decirlo de alguna manera, de la escalera es el dormitorio principal, donde se desarrolla la suite principal. Ahí se sigue subiendo con peldaños hacia la zona de los dormitorios, y continuamos subiendo hacia un tercer piso que tiene una sala de estar y una terraza, en el fondo, que constituye un mirador para Santiago. En estos cortes se ve justamente ese desnivel y cómo este desnivel termina finalmente afectando al resto de la vivienda. Y acá hay un vacío central que aparece en la segunda planta, que se balcona desde una sala de estar hacia el comedor, y también desde la escalera en el minuto que uno va subiendo. Y esta finalmente es la tipología. Te muestro un poco lo que hablaban anteriormente respecto del edificio que atraviesa todas las casas y que habla un poco de una continuidad, pero también de la singularidad de cada uno
de las unidades a través del apoyo de estos volúmenes encima de él. Esto es un poco lo que pasa en los patios. Cada 2 viviendas el terreno se aterraza y va construyendo estos desniveles hacia los lados a través de también unas jardineras que evitan la aparición de muros de gran altura. Y se empieza a dar esta comunicación de alguna manera entre las terrazas, entre los patios, pero a través de estos espacios que son completamente privados de las viviendas. Y acá hay un video que muestra de nuevo un poco la tipología por dentro. Esto sería el acceso. Estos son 2 casas en el fondo, cada una tiene su cocina y su acceso independiente, pero los 4 autos se estacionan ahí abajo, esa es la capacidad al menos que tiene. Eso es el espacio del living, comedor, cocina, donde se produce este desnivel que deja con otra altura también al living, aproximadamente de 3,50 metros. Esa es una entrada de luz un poco dramática en la zona del comedor que ocurre en esta doble altura interior. Imágenes del jardín de una de las viviendas. Esto corresponde a la situación de doble altura que se da en el comedor. Y ahora aparece aquí la terraza ubicada en el 3er piso y la salida de estar de la azotea, ubicada en la azotea de la vivienda. Y esto es una imagen nocturna, corresponde a una imagen nocturna del proyecto. La idea es que estas terrazas tengan vistas a Santiago, y esto es un poco la imagen de la vivienda, pues, del conjunto de noche. Eso. Gracias, Tomás, está súper interesante, muchas gracias. Escucho súper bien ¿Se puede después cuando compartir? sigas sin video. Sí, eso es compartir para que te veamos a ti de nuevo. Iniciar video. Ahí. Eso. Sí. Nos pasamos un poco, pero valía la pena, así que Qué bueno. estamos súper Qué bien. bueno. Qué bueno. Lo importante ahora es ver si tenemos quizá alguna pregunta. La idea es que ojalá chicos puedan preguntar si quieren saber algo, que puedan levantar la mano, y así Miguel Ángel, creo que tienes que tú ir dando el audio. A ver quién tiene alguna. Ahí en el chat dicen, me encantaron los proyectos, Javiera dice. Bueno, Javiera. Bueno, para mis alumnos de primer año que deberían estar acá, ahí hay había muchas maneras de representación que pudieron ver. Muchos tipos de proyectos. También lo pueden seguir en Instagram a Tomás. Tomás podría escribir en el chat Sí, de tu Instagram. mi Instagram está ahí en la invitación que dieron ustedes. Y bueno, mi correo lo dejé ahí por si alguien tiene alguna consulta o quiere escribirme para cualquier cosa. Ahí está. Michelle lo tiene en todo caso. Sí, yo los voy a escribir acá. Están todos contentos, pero parece que no hay. No hay preguntas. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Acá hay una pregunta. Ahí. Ya, te la leo yo. Hola, yo tengo una pregunta. Veía terrenos súper amplios y creaba proyectos demasiado característicos. Entonces, quería saber si tenía usted algunos consejos para los primeros pasos en la creación de un proyecto. Según mi experiencia personal, creo que se ha vuelto trascendental e imprescindible conocer en el fondo profundamente a quiénes van a ser los usuarios de los proyectos, finalmente cuáles son sus expectativas, qué acciones van a realizar, cuáles son las medidas de esas acciones, y empezar a encontrarle en el fondo la dimensión arquitectónica a esas acciones, por un lado, y por otro lado, creo que es importante también acudir a nuestra experiencia personal y a los imaginarios que cada uno tiene en su cabeza, que como arquitectos suelen ser bastante diversos en el fondo, y de alguna manera cuáles son los imaginarios que permiten dar una respuesta en un lugar precisamente. En este caso, por ejemplo,
en la casa de Pucón aparecía esta idea de que finalmente la casa iba a ser una gran conexión, iba a ser la conexión finalmente entre dos volúmenes, y en el fondo encontrar cuál es esa idea fuerza que muchas veces la entrega el paisaje, otras veces la entregan los propios clientes, y otras veces la tienen que encontrar uno mismo dentro de su propia cabeza a modo de imaginarios que pueden estar desde el cine, desde la vida misma en el fondo, desde lecturas, libros, etcétera, referencias de secuencias espaciales de proyectos que te han gustado mucho, que tú tratas de reinterpretar. Yo no tengo ningún problema también con la utilización de referentes, por ejemplo, que de alguna manera te ayudan a anticiparte a esas espacialidades, y que claramente la idea en el fondo es poder trabajarlos y ver cómo se deforman esos referentes para poder adaptarlos finalmente a los requerimientos de cada encargo. Acá aparecieron más preguntas. María José pregunta, hola, me encantaron sus proyectos, me gustaría saber qué programas ocupa para sus renders. ¿Qué programas? Bueno, los proyectos están hechos todos en Revit, ¿sí? Y la postproducción está hecha en un programa que se llama Twinmotion, que ya había comentado mi compañero la vez pasada, que le tiró muchas flores. Es un programa súper amigable, la verdad que permite acercarse y transmitir en el fondo las ideas de los proyectos de una manera bastante rápida, a diferencia de cuando nosotros estudiamos, que para sacar un render había que estar como un día completo y salía todo quemado. Entonces este programa en el fondo tiene resuelto todo eso. Yo no conozco técnicamente si es un motor de render o si es un programa, la verdad que no conozco, no manejo esa área, pero sí lo sé usar, y la verdad que es súper útil, porque finalmente uno tiene esta maqueta y lo que uno va haciendo es arrastrar una serie de una biblioteca gigante de materiales. Entonces uno va agregando los materiales, puedes adjuntar imágenes de, por ejemplo, revestimientos de madera o de tierra que uno quisiera poner en el modelo, lo adjunta y lo va poniendo como una varita mágica sobre los elementos, y así se va pintando y armando esta escena. Entonces, lo recomiendo mucho. Es un software de libre descarga y abierto para todos, así que pueden descargarlo. Ahí lo voy a escribir, Twinmotion, ahí está. Alguien lo escribió. ¿Me escucho, no? Sí, te escucha, sí, Ah, ahí ya. lo escribieron. Ya voy a seguir con las preguntas que está aquí, que empiezan a llegar más. Después, Scarlett pregunta, hola, me parecieron buenísimos los proyectos, quería saber cuáles son tus principales referentes de arquitectura. De la arquitectura, me gusta mucho el trabajo, me parece muy interesante el trabajo que hace el arquitecto Tomás Villalón, de la Universidad de Chile. Me parece un trabajo muy neto en términos de la relación de la estructura y cómo en el fondo de alguna manera la estructura también se transforma en la arquitectura de sus proyectos. Bueno, indudable el aporte en términos de narrativa espacial y materialidad de Miriam Radich también. Y bueno, la verdad que hoy en día vale la pena mirar, no hay que cruzar más allá de la cordillera para poder en el fondo tener buenos referentes de arquitectura. Creo que la arquitectura hoy en día en Chile pasa por un súper buen momento, hay una relación con el paisaje que caracteriza en el fondo a todos los proyectos de la arquitectura chilena. Quizás también se me olvidaba Peso y Bonner Richhausen también es una oficina que también vale la pena harto echar el ojo, sobre todo por lo rotundo de los proyectos y la relación que construyen con el paisaje. Así que yo los motivo a que revisen arquitectura chilena. Ahí hay 3 ejemplos que creo que resumen bastante bien el campo, un poco de lo que está sucediendo hoy en día. Otra pregunta de Matías, ¿qué se necesita para la construcción de la planta subterráneo y qué aspectos se tienen que observar? ¿Qué se necesita para la construcción de una planta de subterráneo? De la ¿Qué planta de aspectos se tienen que observar? Bueno, lo que se necesita primero es en el fondo, ver la factibilidad en términos de emplazamiento de este volumen. Cada municipalidad, en el fondo, más allá de lo que establece la ordenanza general, establece propios distanciamientos propios, digamos, para poder emplazar volúmenes subterráneos en relación a los vecinos. En este caso había una restricción de disponer en el fondo de esos 2 metros de distancia para poder emplazar este volumen en el subterráneo como primer criterio.
Lo otro tiene que ver netamente con la resistencia del terreno, en el fondo, y la capacidad de la estructura misma de poder resistir el empuje que genera el terreno sobre el proyecto. Hay criterios de impermeabilización muy importantes que se tienen que resolver, que en este caso ocurren tanto en el perímetro como en la cubierta, porque la cubierta es una losa vegetal, ¿no?, que cuenta con pasto, entonces también hay un tema impermeable, de impermeabilidad importante a resolver. Y lo otro es que hay un tema ahí con la superficie también, porque finalmente los espacios de subterráneo en el fondo no suman superficie para los proyectos, pero al mismo tiempo tienen que cumplir con una cantidad, para que eso ocurra deben cumplir con una cantidad de espacio que realmente no se pone en contacto con los espacios abiertos en un porcentaje, ya no recuerdo cuál era, creo que un 80%, del espacio del perímetro de este subterráneo tiene que estar completamente soterrado en el fondo. Y de esa manera es que el proyecto se considera con un subterráneo y al mismo tiempo esta superficie no suma, a pesar de estar construida, no suma a la superficie del proyecto metros cuadrados, lo que en términos económicos también tiene un montón de repercusiones. Otra pregunta, ¿en qué rango de UF metro cuadrado están tus proyectos, incluyendo terreno? ¿Cómo qué rango ¿En de UF qué? metro cuadrado? En que eso no está, es que esta me la mandaron por privado. Dice, ¿en qué rango de UF metro cuadrado están tus proyectos? ¿Cuánto sale más o menos UF cuadrado, más o menos estás manejando? No, los terrenos, desconozco el precio de cada uno de los terrenos, pero más o menos, bueno, hay una variación de precios, lógicamente. La vivienda, por ejemplo, la Casa Granada, que tenía este subterráneo y tenía parte de estructura de hormigón en el fondo, y con toda esta gimnasia que significó hacer este hoyo y construir finalmente este espacio, entiendo que el valor por metro cuadrado fue de 30 UF por metro cuadrado, principalmente, que tampoco es un valor quizás tan alto, pensando en el fondo lo que construye el proyecto, las relaciones visuales que se dan, etc. Entonces, por un lado está ese extremo, y proyectos como el de la Casa de los Molles se realizaron con 19 UF por metro cuadrado. Ese proyecto es una estructura de madera, tabiquería de madera, con algunos elementos metálicos, pero más o menos entre 20, te diría yo, y 30. Promedio 25 probablemente, sí. Ya, perfecto. Otra pregunta. Loreto pregunta, hola, ¿nos podrías contar cómo fue el proceso personal de salir de la U hasta llegar donde está ahora? Gracias por la presentación. O sea, en el fondo que cuente un poco cómo ha sido el proceso Ah, desde que egresaste sí, mira, hasta ahora. ya, en la primera imagen mostraba un poco lo diverso de la diversidad de temas que me ha tocado abordar, pero si bien en el fondo quizás lo que hay en común detrás de todo eso es que, bueno, como también decía mi compañero en la presentación pasada, todos quizás lo mejor que les recomendaría a usted, y que también fue lo que hice yo, es partir trabajando en algún lugar donde en el fondo uno pueda aprender y capturar un montón de conocimientos, principalmente en términos normativos y de tramitación, que son cosas que no sé si ahora se están incorporando, pero quizás en ese minuto eran temas que para uno eran chinos en el fondo. Entonces, eso por un lado me ayudó, pero ahí me hice una pequeña zancadilla yo mismo, porque finalmente terminé trabajando, mi primer trabajo fue en una inmobiliaria súper joven, en donde yo era como el que estaba a cargo de esa área, en el fondo, de remodelación de departamentos y oficinas. Entonces, logré trabajar primero contratado entre inmobiliaria y constructora como 4 años, y luego siempre traté de abrazar como fuera en el fondo el tema de la independencia, y ahí fue donde empecé a generar, por donde aparecían posibilidades de distintos proyectos, y así que he hecho en el fondo desde objetos de cerámica hasta lámparas con forma de mamadera para una multitienda, he hecho casas, he hecho edificios de oficina. Mi primer trabajo fue habilitar un motel para parejas, en el fondo las diferentes escenografías que podían tener y las experiencias que se podían vivir dentro de estos espacios. Entonces, creo que está bueno partir primero en un lugar donde uno pueda aprender, ojalá servicio público, sino una oficina donde uno pueda entrar en conocimiento de estas dinámicas sobre todo, pero yo los motivo en el fondo a poder desarrollar su camino como independientes también, que es la única manera finalmente, por lo menos a mí, hay otros temas que me llaman la atención aparte de la arquitectura, como la cocina, por ejemplo, la música, y creo que esta carrera como independiente que uno se va armando le permite también
poner el ojo en distintas cosas también, o sea, no solamente, no todas las manzanas en una sola canasta, digamos. Entonces creo que por eso, por ahí aparece una ventaja, por la independencia. Súper, gracias. Sebastián pregunta, están muy buenos, se nota el cariño al paisaje al siempre intentar no intervenir la vegetación autónoma. ¿De qué manera crees que esto influye en tu proceso de diseño? O sea, yo creo que es fundamental, porque al finalmente el paisaje es el que plantea todas las preguntas en el fondo en el minuto que uno llega al lugar y que uno termina en el fondo de responder con el proyecto, pero finalmente esta observación inicial del paisaje, de su preexistencia, cuáles son las relaciones que existen entre esos elementos, o cuáles son las potenciales de ese lugar en relación a cuando estas preexistencias se cruzan, como decía también, con los imaginarios personales. Existen ideas y secuencias espaciales que uno siempre tiene en la cabeza, en el fondo materiales, y al final uno en algún momento encuentra el cruce entre ese paisaje y toma algo de lo que ha venido dando vuelta en su cabeza y aparece esa respuesta. O sea, no existen muchas fórmulas tampoco, pero al menos mi proceso creativo va por ahí, digamos. Gracias. Otra pregunta de Isidora Pino. Una pregunta. Durante la presentación escuché varias veces la palabra retranqueaba. ¿A qué te referías específicamente? El retranqueo significa moverse hacia atrás o hacia adelante, en el fondo es salir del plomo de una situación existente o en el lugar donde te encuentras, moverte hacia adelante o hacia atrás o hacia alguno de los lados para poder, en el fondo, lograr distintas cosas. La mayoría de mis proyectos el retranqueo tiene que ver o en general tiene que ver con un respeto en el fondo del vecino, de mantener en el fondo la privacidad o la iluminación de alguna persona, de alguna vivienda existente en este caso, o de finalmente quedar a nivel con algún elemento importante que te llama la atención para poder armonizar finalmente el proyecto. Tiene que ver con una posición, digamos, con moverse desde un lugar a otro, ya sea adelante o atrás, pero para poder generar con eso una repercusión en el proyecto, que puede estar desde el lado de la iluminación, privacidad, habitabilidad, desde una perspectiva más simbólica, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Después, ¿algún consejo para estudiantes de primer año, por favor? Pregunta Isabela. Para primer año, yo creo que, o sea, primero en el fondo creo como para prepararlos para lo que viene, creo que si hay algo que la escuela donde ustedes decidieron estudiar, que es la Federico Santa María, tiene de bueno en el fondo es que está ahora cada vez más entrelazando lo que significa la tecnología con la arquitectura, que quizás no era un tema que estaba muy resuelto cuando a nosotros nos tocó estudiar, todavía había mucha tensión entre las cosas, no había diálogo, y creo que eso motiva en el fondo el desarrollo de un montón de puertas, en el fondo se abren muchas puertas, porque hoy en día la tecnología prácticamente todo, entonces ahora que ustedes tienen de la mano en el fondo la posibilidad de experimentar con la tecnología más vinculada con la arquitectura, creo que los motivo a ser curiosos, en el fondo a poder tratar de generar estos intercambios con la ingeniería de una manera más fluida quizás a la que nosotros tuvimos oportunidad de tener en el fondo. Yo creo que por ahí hay un consejo bien relacionado a lo que significa hoy la escuela también. Ahí la profe Marion pone escuchar a sus profes. Y acá viene otra. Rocío Vicencio pregunta, hola, ¿consideran tus proyectos posibles cambios que puedan hacer sus usuarios en los espacios? ¿Dan cabida a algún cambio de uso? Sí, o sea, yo creo que no todos los espacios tienen que servir para todo tampoco. O sea, no es que una cocina pueda hacer baño mañana. Eventualmente sí, porque hay una cantidad de instalaciones sanitarias que probablemente lo permitan, pero hay ciertos espacios que deben contemplar en el fondo, y creo que en gran parte de mis proyectos, por ejemplo, en la ampliación de Campo Amor, este gran espacio que se construye finalmente en la azotea, finalmente se transforma en una reserva programática para las actividades que no quedaban contenidas en el fondo dentro del propio departamento. Puntualmente, en ese proyecto, el destino de cada uno de estos espacios, en un caso era un invernadero, y en el otro caso un taller oficina. Entonces, finalmente, en ese sentido, creo que sí se dan esas posibilidades de adaptación. Lo mismo en la Casa Granada, este espacio retirado,
finalmente es como un búnker para recibir la bomba atómica también, o sea, uno puede quedarse ahí adentro y probablemente resistir un terremoto y lo que sea. Entonces, en el fondo, también es un espacio que permite esa actualización en el tiempo. Hay otros espacios que quizás no tanto, pero de alguna manera todos lo retoman. La casa en Los Molles también, en el living, construye este mobiliario en obra que permite también, que tiene la medida por lo menos de 2 metros cada uno, justamente para poder recibir a personas en el fondo que no quepan dentro de esa pequeña habitación. Entonces, de alguna manera siempre está esa preocupación por lo inesperado también. Súper. Parece que no tenemos más preguntas, así que estamos como en la hora también, así que bueno, agradecerte Tomás de nuevamente por volver a verte, espero que nos juntemos Y pues, pronto yo también eso espero. para poder que vuelvas de nuevo a la casa, ¿cómo se llama? A la casa, Sí, venir a pues ver a los encantado. profesores, Ojalá que bueno, les haya lo bueno gustado. está la profe Marion, varios de los que fueron profesores tuyos también están escuchando, así que eso Sí, también es pues gracias entretenido. Marion. Yo les cuento a los alumnos de primer año, yo era compañera de Tomás, yo entré con él a la universidad, así que para mí es súper entretenido verlo y ver lo que está haciendo, así que también súper súper bueno, así que también un aplauso pide la Marion, y también un aplauso seco, como se dice ahora, porque estamos Gracias, en gracias. esta situación, así No, que como Piñera viéndonos. sí. Así que no. Sí, de hecho ahí está Pablo Silva que está, nos titulamos el mismo día con la misma comisión, con Tomás y con Hola Pablo Pablo. Silva. Mira, sí, es verdad eso, buena memoria Pablo, sí, es verdad, tuvimos el examen el mismo día los tres juntos. Bien. Sí. Dos profesores que van a tener acá en la escuela y el charlista, así que súper. Ya, Tomás, muchas gracias, estamos Ya, contactándonos pues, cuando pase todo esto para que un placer cuando almorzar o quieran. algo. Y Chao, estamos hablando. chao. Muchas Gracias, chao, gracias, chao. director, por prestarnos la cuenta también. Y nos estamos viendo los alumnos de primer año de sede Valparaíso a las 3 de la tarde. Hasta más ratito. Que Bueno, estén bien. gracias por la oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.